Buenas noches, buena madrugada, buenos días, buenas tardes, no importa la hora. Bienvenidos a tu canal Reacciona You Know desde Panamá 507 en la casa. Un nuevo live en donde vamos a tener esto que siempre hacemos aquí en tu canal You Know. Un conversatorio y un poquito de actualidad también con los temas más importantes del país. No sin antes darle las gracias a todos también por el apoyo que le dan al canal diariamente, con sus me gusta, con sus comentarios, que trato de leerlos todos. Y también, por supuesto, todas las muestras de cariño que le dan al canal, con las donaciones que hacen al canal también. Eso nunca voy a dejar de agradecérselos. Muchas gracias, ¿verdad?, por el apoyo al canal. El estado de salud de Roberto Mano de Piedra Durán. De repente, la última vez que lo vimos estuvo en la embajada de Nicaragua. Por ahí un par de otros eventos ahí pequeños que tenía pendientes él, y también alguna otra homenaje que se le iba a hacer al Cholo. Y bueno, resulta ser que ahora, pues, la situación tan sorpresiva, pues digamos así, ¿no? Sorpresiva, en donde no nos esperamos, y nos recuerda una vez más, lo frágiles que somos como seres humanos. Y también el comentario que está en las redes muy, pero muy que activo. Ese comentario que hasta preocupa un poco, porque hay muchas personas que consideran que a raíz de lo de la pandemia, estos eventos se están dando más frecuentes. Nuevamente un tema del corazón, ¿eh? ¿Verdad? Un tema del corazón, como le pasó al Matador Tejada y como le ha pasado a muchas otras personas. O sea, llama la atención. Hey, llámame conspiranoico, llámame loco, que estoy pegando cuentos, que esto es mentira. Tú puedes decir lo que tú quieras, pero a mí, desde el día 1, ¿verdad?, que se acabó el tema este de la pandemia, pues lo que ha venido después verdaderamente es preocupante. Siempre arriba de 40 años, ¿no? Las personas que están sufriendo estos problemas cardíacos, y mucha gente está haciendo comentarios en las redes. Algunos con conocimiento médico, otros no tanto, otros simplemente de forma especulativa. Bueno, yo tengo mi comentario sobre eso. Trato de no hacerlo a profundidad, porque muy por encima, ¿no? Porque esta no es la plataforma que me va a permitir a mí, lamentablemente, ventilar esos temas. ¿Por qué? Porque hay mucha censura. Hay mucha censura. ¿Te quieres comer el Dorito ya o mañana? De poder puedes, pero ya mañana no hay. Decisiones. Así es que yo quiero también ustedes sus comentarios, porque los comentarios que ustedes me escriben, eso sí, a todos los leo, y eso sí no lo pueden censurar. Si usted escribe, eso sí, tenga cuidado con lo que va a escribir, para ver si podemos debatirlo acá. Su conocimiento, su experiencia, lo que usted me indica, que usted piense, y si está de acuerdo o no con el tema de estas cosas que te ponen en el brazo. No puedo estar diciendo mucho, tú sabes que me salen, no puedo usar esas palabras, porque de verdad la censura está fuerte. Así que mucho cuidadito con lo que uno dice, ¿no? Lamentablemente en las redes sociales. Pero bueno, hoy Roberto Mano de Piedra Durán, y hoy también vamos a explicar con detalle qué es el voto cociente
el voto medio cociente y el voto residuo. Hoy vamos a explicar eso aquí en tu canal Juno. Yo mañana voy a ir. Me invitaron a un seminario. Por eso que mañana probablemente no suba mucho contenido, pero mañana yo estoy invitado a un seminario en el cual vamos a tocar temas de las elecciones. Claro que sí. Hoy voy a hablarles a ustedes del cociente, del medio cociente, ¿verdad? Vamos a escribir la palabra aquí en grande, la vamos a escribir aquí, cociente. Cociente, medio cociente y el residuo. Estos tres temas fundamentales: el cociente, el medio cociente y el residuo. Yo no sé si lo alcanzan a ver bien o si la pantalla se ve al revés y no se entiende. Pero hoy vamos a hablar del tema del cociente, del medio cociente y del residuo. ¿Y por qué a mucha gente no le gusta el residuo? Porque el cociente y el medio cociente son bastante justos, a mi parecer. Pero el residuo, ahí es donde entra el tema del famoso caso de Roberto Ábrego, por ejemplo, por decir un nombre, allá en Chorrera. El tema también de Benicio Robinson, entre otros casos. El residuo, ese famoso residuo, ese tema tan polémico, ese tema tan discutible, que muchas personas realmente no les agrada, no les gusta el tema del residuo y el medio cociente. Hoy voy a hablar con ustedes de ese tema. Vamos a explicar aquí con lujo de detalle cómo es el tema y también vamos a hacer un video que va a quedar, que lo vamos a explicar ya más resumido. Aquí, como estamos en un en vivo, lo estoy haciendo de manera, digamos, con más calma, pero ya más resumido lo vamos a hacer para todos ustedes en un video. Primero, el dibujo que ya les había mostrado la vez pasada. Esta es la votación. Ahí la tenemos. Esta es la votación para diputado en un circuito plurinominal, porque cuando el circuito es uninominal no hay ningún problema, ¿verdad? El tema no hay problema allí. Buenas noches, Erika, ¿cómo estás? Gracias por estar en el live. Las notificaciones de YouTube no están llegando mucho el día de hoy, pero bueno, eso no importa, el video queda ahí para todo el mundo. Ana Lafontaine, saludos para ti. Bueno, aquí está, no sé si se aprecia bien, creo que se puede apreciar allí, ahora sí, ahí está, ¿verdad? Entonces esto viene siendo lo que es el voto de un circuito plurinominal. Ahí tenemos el caso de cuando el voto es válido y cuando el voto no es válido. Ya habíamos dicho que, por ejemplo, si usted aquí pone un gancho, ¿verdad? En el circuito de Artión, o sea, este es el partido Artión, vamos a ponerle que es el partido azul. Aquí vamos a poner en el partido de Iván, se llama el partido rojo, y vamos a poner el partido amarillo para que sea más fácil. En el partido azul, teniendo el partido azul, aquí tenemos, por ejemplo, 4 casillas, porque en este circuito cabe, en este circuito, un circuito cualquiera, en este circuito van a salir 4 diputados. Repito, en este circuito imaginario que estamos haciendo aquí van a salir 4 diputados. Usted puede votar en plancha. Una forma de votar en plancha es dándole gancho al primera casilla, a la segunda casilla, a la tercera casilla y a la cuarta casilla. Ahí usted está dando el voto en plancha, ¿verdad? Este voto es un voto plancha porque usted le está dando ganchito a los 4 candidatos aquí del circuito del partido azul. Un ejemplo, ¿no? Otra forma de que el voto sea plancha y te quieres ahorrar los ganchos, tú pones un gancho aquí. ¡Fua! Un gancho aquí. Ya lo viste, creo que lo ven. Ahí está, creo que se aprecia. Ahí está el gancho.
Mira, ahí está el gancho. Una forma es poner 4 ganchos en los 4 candidatos y otra forma es poner un gancho dentro de la casilla, ¿no? Que se entienda que el partido azul es el que tú querías que ganara y por esa razón ahí estás poniendo 4 ganchos. Esa es una forma, una manera muy fácil de explicar. Eso es un voto válido para lo que viene siendo el voto plancha. Ahora, si tú no quieres voto plancha, si tú quieres un voto selectivo, usted va a agarrarme aquí, por ejemplo, en el partido rojo. En el partido rojo usted va a poner 2 ganchitos. Partido rojo, 2 ganchitos. Acá en el amarillo vas a poner 2 más. Eso también vale. En el partido rojo y en el partido amarillo usted seleccionó el 1 y el 2 y acá el 1 y el 2. O pudo haber agarrado el 3 y el 4 o el 1 y el 3. Lo importante es que tienes que agarrar 4. 1, 2, 3, 4, voto válido. Ahora, también me preguntaron, saludos para Graciela Torres, también me preguntaron si yo no quiero agarrar los 4, si nada más quiero agarrar 1, también el voto es válido. Porque si tú nada más quieres votar por un candidato a diputado, a pesar de que el circuito elegirá 4 diputados, usted le está dando gancho solamente a uno que está dentro de una casilla de un partido, eso se toma como que usted solo de los 4 quiso elegir uno. Eso también es válido, no tenías que elegir los 4, no estás obligado a elegir los 4, solo querías uno de los 4 candidatos y no quieres saber de más nadie. Tú estás votando por un solo candidato. Vale, esa es válida también. Saludos a Nayansi hasta Tocumen. Mi gente en Tocumen, un abrazo a mi gente en Tocumen. Gracias por ver nuestros videos. Luego tenemos aquí otro ejemplo. El voto en blanco, que es dejarlo todo en blanco, y el voto nulo es equivocarte, votando por 5 candidatos, votando por 2 votos plancha, votando por hasta 3, 4 votos, rayándolo todo, rompiendo la papeleta. Todas esas cosas son voto nulo. Una vez termina la votación y viene el proceso de escrutinio, que viene siendo nada más y no es más que el conteo de los votos, ¿verdad? No es más que el conteo de los votos. Vamos a suponer que en este circuito que se llama Narnia, porque así se va a llamar nuestro circuito se llama Narnia, ¿verdad? Aquí le vamos a poner Narnia. Listo. El circuito se llama Narnia. Este circuito lo acabamos de inventar. Se llama Narnia. En este circuito se eligen 4 diputados, ¿verdad? 4 diputados. Según las reglas electorales de hoy en día, tienen que salir 4 diputados como quieran. ¿Cómo van a salir? De la siguiente manera. El primer criterio, hay que tomar en cuenta cuántos votantes habían en el circuito de Narnia. Bueno, en el circuito de Narnia vamos a decir que habían 10.000 votantes. 10.000. Perfecto. 10.000 votantes. ¿Qué quiere decir eso? Que para que clasifique de forma directa de esos 10.000 votantes, tiene que salir 2.500, 2.500, 2.500 y 2.500. Ok. Porque si usted suma, y esto no es Gaby Carrizo, aquí si no nos vamos a equivocar en la matemática, si usted suma 2.500 por 4, le va a dar 10.000. 2.500, 2.500, 2.500, 2.500, 10.000. Eso es, en el mejor de los casos, que 4 candidatos a diputados hayan sacado 2.500 votos. ¿Ok? ¿Estamos claros? 10.000 candidatos, perdón, 10.000 votantes, 4 candidatos, 2.500, 2.500, 2.500, 2.500. Eso hubiera sido el voto cociente. El voto cociente equivaldría a eso. Entonces, vamos a suponer que salió uno con 2.500. O sea, todo el que sale arriba de 2.500 clasifica como diputado. Entonces, ya vamos a suponer que salieron 2 con 2.500. ¿Ok?
2.500, atención, pero los otros dos candidatos, por más votos que tuvieron, no alcanzaron la cifra de 2.500. Llegaron a 2.200, llegaron a 1.000 y pico, o sea, no llegaron a 2.500. Entonces, eso ya no clasifica para el voto cociente. Ahí entra lo que se llama el medio cociente. ¿Cuál es el medio cociente de 2.500? Bueno, la mitad de 2.500, ¿cuánto es? 1.250. ¿Ok? ¿Cuánto tiene que sacar el del medio cociente? Mínimo 1.250. Bueno, ¿qué pasó? Que solamente un candidato llegó al 1.250. Ya tenemos 3 curules, pero falta una. Falta una. Y ya no cabe el tema del cociente y el medio cociente. Ahora viene entrando el famoso, polémico, controversial tema de el residuo. ¿Y cómo funciona el residuo? El residuo funciona de la siguiente forma. 10.000, repetimos, 10.000 votantes, 2.500, 2.500, 2.500, 2.500, lo ideal, ¿no? Pero solo 2.500 sacaron 2 candidatos. Luego 1.270 sacó el tercer candidato, entró en lo que es el medio cociente. Y en el última instancia, todos los demás quedaron por debajo de 1.000. Bueno, aquí es donde entra, en lo legal yo dijera, debería buscarse en la legalidad, yo lo veo de esta forma, debería buscarse el que más cerca estuvo de los 1.250. Pero aquí viene el residuo y es lo que no es correcto para mí, pues. Van a agarrar por partido qué partido tuvo más votos. Si el partido tiene más adherentes y más gente votó por él, por ejemplo, en el partido azul, que ya habíamos mencionado, en partido azul, alguien salió con 2.500, uno salió con 1.000 votos, el otro 1.000 votos, el otro 1.000 votos, el otro 1.000 votos, o sea, 4, y la suma de todo da como que ese partido tuvo más votos. Bueno, allí, el que más votos tuvo de esos 4 candidatos, del partido que más votos tuvo, ese queda como residuo. Esa es la parte que yo veo injusta, porque si en el otro partido, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio, partido azul, vamos a hacerlo gráficamente para que lo vean. Partido azul, 2.500 votos, ¿verdad? 1.000 votos, 1.000 votos, 1.000 votos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, aquí está. ¿Salieron cuántos? 3.000, 4.000, 5.000. En total salieron 5.500 votos. Pero aquí viene una buena. Mira este ejemplo. Por ejemplo, el otro sacó 2.500, el otro sacó 1.000, el otro sacó, perdón, 1.100, el otro sacó 1.000, pero el último solo sacó 500. Matemática simple. 5 más 5, 10 más 1, 11. Aquí llevamos 1, 3, 4, 5. Ajá, mira. Esta es la que yo quería mostrarles. Mira. Mira esto. Esto es así. Aquí está el ejemplo. Aquí está el ejemplo. Mira. Aquí está el ejemplo. El partido azul tuvo 2.500 votos el primer candidato, 1.000 votos el segundo, 1.000 votos el tercero, 1.000 votos el cuarto. La suma de todo da 5.500 votos. El partido rojo tuvo 2.500 votos el primero, 1.100 votos el segundo, 1.000 votos el tercero, pero 500 votos el último, lo que da 5.100 votos.
Si usted se pone a ver por partido contra partido, el azul ganó porque tiene más votos como partido, pero el candidato del rojo tiene más votos. No importa, no se lo dan a él. Adivinen a quién se lo van a dar: al azul, aunque haya sacado menos votos, porque por partido sacaron más. Esa es la trampa del residuo, porque lo legal hubiera sido darle el voto al que sacó 1100, pero cuando es residuo no se le da el voto al que más votos tuvo, se le da el voto al diputado del partido que tuvo más votos. Esa es la que no me gusta, y eso es lo que pasa, que tenemos que cambiar en la asamblea. Eso es lo que deberíamos cambiar en la asamblea y eliminar ese voto residuo, porque de esa forma es que diputados como Roberto Ábrego salieron con el residuo. Es que diputados como Benicio Robinson y muchos en San Miguelito salieron también por el residuo. A eso me refiero. Estas son las cosas que se tienen que arreglar en una constituyente. Ahora, por decreto ley, los diputados podrían cambiar esta ley en contra de ellos mismos. Yo no creo que lo harían. Los diputados tendrían, mira, la vía es esta: que los diputados cambien la ley para que se acabe el residuo, el cociente y el medio cociente. Que sea voto. El que más votos tiene, ese gana. Y el que menos votos tiene, ese pierde. Lo legal debería ser así, pero eso no pasa así, porque en el residuo se ayuda mucho a los partidos políticos. Por eso es que diputados como Juan Diego Vázquez, Edison Brose, Valquiria no sé qué, y otros diputados están tratando de cambiar eso, con la única finalidad de que sea más equilibrado y más justo, porque este sistema electoral que tenemos ahora protege mucho a los diputados, protege mucho a los partidos políticos. Y hoy por hoy, si hay un partido que se lleva todos los beneficios de este tipo de proceso electoral, es el PRD. Porque el PRD hoy por hoy es el partido que más adeptos tiene. Más gente inscrita en el PRD es lo que hay. Y como hay mucha gente en el PRD, a ellos les conviene, sin lugar a duda, el voto residuo. Porque el voto residuo ayuda a ese candidato que, aunque quedó rezagado en las elecciones, aunque no es popular, se asegura un puesto en la asamblea por la simple y sencilla razón de que el voto residuo lo ayudó. No importa si el de Cambio Democrático, panameñista o independiente, Otro Camino o Partido Popular, no importa el partido o si es independiente. Si esa gente sacó más votos, pero solo era uno el popular, no vale, no cuenta, no se le da el puesto en la asamblea, se la van a dar al partido. Eso ayuda mucho al PRD, ayuda mucho a Cambio Democrático y también ayuda a los partidos que están más grandes como el panameñista y eso lo ayuda. Entonces eso debería ser eliminado a través ya de una constituyente. Debería ser así, debería ser a través de una constituyente que eso sea eliminado. Porque los diputados muy difícilmente los diputados estén dispuestos a cambiar las reglas del juego, porque sinceramente si te pones a ver, a ellos no les conviene. Entonces estas son las cosas que debemos cambiar a partir del 5 de mayo, cuando tengamos un nuevo presidente o presidenta. Esto debe cambiar. Entonces yo recomiendo que los panameños le exijamos al nuevo gobernante o la nueva gobernante una constituyente originaria, en donde todos los sectores panameños, sociedad civil, gremios de educadores, trabajadores de la construcción, grupos indígenas bien organizados, grupos ambientalistas, ¿verdad?, abogados del Colegio Nacional de Abogados, personas ilustres,
personas intachables, pueblo panameño en general. Hay mucha gente buena, los buenos somos más en este país, que queremos un Panamá próspero, un Panamá echado para adelante. Eso es lo que queremos. Entonces esto es parte de lo que yo quería como a nivel de, digamos, docencia, explicar el proceso de lo que es la elección del diputado o la diputada por medio del cociente, del medio cociente y el residuo. Y el día de mañana, primero Dios, voy a estar en un seminario donde me van a dar más luces sobre sobre el tema, ¿no? Sobre ese tema y mucho más. Y en cuanto tenga la información bien completa, vamos a tenerla con ustedes para que ustedes tengan conocimiento de primera mano de cómo debe ser el proceso de forma correcta, y para que no tengas ninguna duda y no pierdas la oportunidad de esta lucha democrática del pueblo panameño, que es una lucha de todos. Vamos a rapidito meternos en lo que viene siendo la plataforma. Vamos a ver un poquito del estado de salud de Roberto Durán. Como podemos ver aquí, ya está mejor, ¿verdad? Aquí estamos haciendo reacción sobre el tema. Aquí estamos viendo a Roberto Durán bueno, ya obviamente los años le han caído. Es como lo representa. Ajá, vamos a ver si puedo leerlo porque no lo pude leer. Ajá, dice: es como los representantes con la actual constitución. Ellos se pueden reelegir hasta el infinito. Debe cambiar eso. Los representantes nada más deberían tener máximo 2 periodos y ya no más. Ellos se pueden reelegir cuantas veces quieran. Los diputados también se pueden reelegir. Eso no debe ser. Debería haber un relevo generacional de 2 periodos como mucho. 2 periodos como mucho. Porque yo creo que en 2 periodos, digamos un proceso de 8 años, 9 años, se pueden hacer muchas cosas en un proceso de cada 8 o 9 años. Yo dijera que por década debería haber un tema de que, bueno, del 2000 al 2010 puede ser un diputado, ¿verdad? Pero no más. Ya ahora, si no ganó en la siguiente vuelta, bueno, del 2005 al 2010, otro diputado. Así. Pero debe ser solamente máximo para mí 2 periodos. Bueno, es que los diputados no sé. Ahí dice el comentario de Francisco Marciaga que el circuito de él, el reelecto, nos defraudó. Hay que ver en qué sentido lo defraudó, porque si no le dieron a Francisco un puesto político, o no le arreglaron su calle, o no le arreglaron su casa, porque nos refraudó, habla de mucha gente. Entonces hay que ver realmente si es que lo defraudó a él, a su familia, o realmente defraudó a todo el circuito, al punto de que no va en la otra vuelta y la mayoría de la gente no lo quiere. Viene uno que ya está jubilado, lleva 5 campañas, dice. Propuso minera. Por eso hay representantes como el caso del 83 San Felipe. Tiene 7 periodos. Imagínate eso. Pero bueno, ahí también la culpa. ¿Sabe quién tiene la culpa ahí en San Felipe? Erika. El mismo pueblo votante. ¿Por qué? No, los candidatos tienen la culpa. Porque si los candidatos quisieran sacar a ese man que tiene 7 periodos siendo representante en San Felipe, si ellos de verdad que ustedes quisieran sacarlo, deberían exigirle a su otro candidato que se unan. Porque si se unen todos, lo sacan. Pero al PRD le gusta mucho divide y vencerás. El PRD le encanta. Porque el PRD solo, por sí solo, no puede ganar una elección. El PRD depende de que existan más campañas de diferentes partidos políticos. ¿Me explico? No sé si me siguen. ¿Me siguen? Porque ¿qué pasa? Esto es simple. Si yo voy a competir este lápiz contra esta pluma, está parejo, ¿no? 50-50 puede pasar.
Pero si yo soy este lápiz y compito contra este borrador, este cepillo de diente, este pluma, ya son ¿verdad? Contra 3. Se puede formar un Royal Rumble. Aquí estamos hablando de 4 candidatos políticos. Entonces, si 4 candidatos políticos están en la batalla, y fíjate, estos 3 son oposición, se parecen, ¿verdad? Son oposición, aunque tienen sus diferencias. Y el partido de gobierno es el amarillo este que está aquí al lado. Como usted puede darse cuenta, este es diferente a los otros 3. Y aunque estos 3 tienen propuestas distintas, son oposición en común, pero no se unen. Y como no se unen, este se va a llevar unos votos, este se va a llevar otros votos, este se va a llevar otros votos, y este se llevó más votos porque tenía gente en el gobierno, gente que lo seguía, y por eso ganó. Y como siempre, así se repiten 7 periodos más de este candidato amarillo que le ganó a estos pendejos que no se unieron por la lagartería y la hambrientez que cargan siempre estos manes, porque son unos hambrientos, y no se unieron para sacar a este. Por eso es que este siempre gana. Esta es la explicación siempre que pasa que el PRD gana. El PRD le gusta crear división. El PRD, como es el partido que tiene más gente y se llenan la boca que es el partido que tiene más gente, ellos siempre piensan que van a ganar, pero no ganan por solamente los votos, ganan por sus votos y porque tienen mucha competencia, y siempre la competencia nunca se une, y por esa razón siempre gana el PRD. Esa es la explicación más sencilla que yo le he podido dar a la gente, porque hoy vengo brillante. Si le ganan, siempre se le puede ganar al PRD. El PRD ganarle es fácil. Lo que pasa es que la lagartería y la hambrientez que tienen los otros partidos, el PRD, mira, después de la invasión, el PRD más nunca debió gobernar. Pero mira, el PRD gobernó con el Toro, gobernó con Martín Torrijos, y ahora está gobernando con Nito Cortizo. Ha gobernado 3 veces. Y si usted me dice a mí, de esas 3 veces, ¿qué cosas buenas han quedado para Panamá? Es un desastre Panamá. El Toro casi nos privatiza el aire que respiramos. Privatizó todo el Toro. El Toro privatizó todo lo que pudo privatizar. Martín Torrijos, los días Puente, creo que fue el Toro o Martín Torrijos. Martín Torrijos también trajo a la minera y hizo un montón de cosas que tienen un montón de polémica. ¿No tiene que decirle? Dígale usted, por favor. Gracias. La minera, sí, también. Yo estoy acá. Por favor. Gracias. ¿Y Nito Cortizo qué ha hecho? Aparte de jodernos a todos y dañarnos todo aquí en Panamá, ¿qué ha hecho Nito Cortizo? Cada gobierno PRD que hemos tenido ha sido peor, uno tras otro, solamente hablando de PRD. Desastrosos. Desastrosos para Panamá. Bueno para los que son PRD, sus amigos y sus allegados. Para ellos ha sido muy bueno. Pero para nosotros los panameños, el resto, los que no tenemos nada que ver con ese partido y nunca vamos a querer tener nada que ver con ese partido, en donde su bandera es un golpe de Estado, 11 de octubre de 1968, muchos jóvenes no tienen ni la más mínima idea. ¿Verdad? De que la bandera del PRD es originaria de un golpe de Estado. Un desastre para todo el país. Y que hay gente que ama y recuerda a Torrijos con un amor. Torrijos fue un dictador. Torrijos fue un militar dictador que desapareció un montón de gente y mandó a matar a mucha gente también. No, pero la gente no, que el canal gracias a Torrijos. ¿Quién ha dicho eso? Esa es la ignorancia. ¿O acaso desde 1903 que se firmó el fatídico y fatal tratado Haibunau-Varila,
que no tuvo nada que ver con Panamá, sino que fue un francés con un estadounidense, Hay-Bunou Varila. Desde ese momento Panamá ha tratado de arreglar esa cagada de tratado. Sino, ¿qué pasó el 9 de enero? Ahí no estaba Torrijos. ¿Qué pasó el 9 de enero? Ahí no estaba Torrijos. Me refiero, me siguen, no sé, la siembra de bandera, todo este poco de cosas. Entonces, yo tengo mucha crítica sobre eso, porque la gente pone a Torrijos como si fuera un dios, como si fuera un superhéroe. Torrijos no es nada de eso, él fue un dictador, un militar que mató y desapareció a muchas personas. Yo no le doy ningún mérito a ningún general, nada. Si no era él, era otro. ¿O acaso Torrijos recibió el canal, recibió el canal de Panamá? Lo recibió Mireya. Es que esto es un trabajo continuo de diferentes presidentes, diferentes gobernantes. En la época, en ese momento de la historia, le tocó a Omar Torrijos. Pero le pudo haber tocado a Arnulfo, le pudo haber tocado a cualquiera, le pudo haber tocado a Andara, a cualquier presidente le pudo haber tocado. Yo no le doy ningún mérito a eso. Es la lucha de todos los panameños. Ahora, el hubiera no existe. Ya las cosas pasaron. Tenemos que mirar hacia adelante. Pero la historia de Panamá no está bien contada. Y mucha gente no la cuenta como es. Yo, Francisco, te cuento algo. Yo sí tengo poder de convencimiento, porque si no, no tuviera 23,000 seguidores. Ojo con eso. Y tú no sales de mis live. O sea que poder de convencimiento sí tengo, porque no te pierdes un en vivo mío. Todos tenemos poder de convencimiento. Si yo no tuviera, por ejemplo, poder de convencimiento, no me seguirían 23,000 personas. Y no son bots, son personas reales. Así que sí tenemos poder. Y si yo lo hago a este nivel, ¿cómo lo harán otras personas que tienen otro nivel de poder de convencimiento? Enseguida vuelvo. ¿Tú no puedes hacer el favor? Y ya regresé. ¿Qué clase de gobierno hubiera hecho Bimbín Navarro? No sé. Habría que volver al pasado y en un mundo bizarro esperar que hubiera pasado. Tal vez en otra realidad sí fue presidente. Tal vez en otra realidad Balbina, la batallonera, hubiera sido presidente. Tal vez no lo hubiera sido Martinelli. Lo que hizo Martinelli lo pudo haber hecho otro presidente en algún momento. No sabemos, ¿verdad? Ya pasó. Ya la historia ya pasó. Lo que pasa es que la historia de Panamá es muy mal contada. Hoy viniste tóxico, Francisco, pero yo no quiero pelear contigo hoy. ¿Qué necesita? Sí. Toma, Hoy viniste tóxico, Francisco. Voy a ignorarte. Te voy a dejar hablar todo lo que tú quieras. Poner tu casilla 9 y todo lo que tú quieras. Todo lo que tú quieras. Te voy a dejar hablar. Te voy a ignorar. Te voy a dejar hablar. Siempre te he dejado hablar. Viniste tóxico, pero bueno, en fin. A ver, que Francisco le está haciendo campaña a... No, hombre, le está haciendo campañas a Lombana. Si él es lombanista. Por lo menos él siempre ha sido lombanista. Yo gracias a Dios no sigo a nadie, me da igual. Yo aprovecho el momento, eso sí, eso sí. Hablando de mal contada, el general Torrijos, según mis conclusiones, era un dictador, entonces era tan bueno como lo pintan los viejos. Es que yo no le hago caso a los viejos, yo investigo. ¿Por qué tenemos que creerle todo lo que dice la gente? Me dijeron es bochinche, uno tiene que estar allí, uno tiene que consultar, tiene que investigar, tiene que buscar.
sentido crítico de las cosas. Eso es algo que falta mucho en Panamá. Aquí todo el mundo, ¿verdad?, tiene una postura política, religiosa o como quieras llamarlo sobre cualquier tema, cualquier punto nacional. Entonces, lo tienen de su lado y tratan de convencer a los demás sutilmente o de forma directa a las personas con su punto de vista. Yo no, yo trato de debatir y aunque discrepo, yo no bloqueo a nadie ni ando tampoco, porque eso es malo. No es bueno andar bloqueando a la persona que no piensa como tú, porque al final te vas a quedar solo, encajonado solamente con los que te siguen. Yo tengo personas como Francisco, que es uno de los que más entra a mis videos, y hay muchos más, que son los que más están pendientes de lo que yo voy a decir, lo que yo voy a hacer, porque es así. Y esas son la gente que más catapultan mi canal, y más gente me vi, llego mucho más lejos. A mí me gusta eso. No es bueno estar bloqueando a las personas que no piensan como tú. Yo no hago eso. A ver, los libros están muy mal. Los libros están totalmente politizados. Los libros de estudios sociales en la escuela tenían una inclinación en contra de Torrijos y a favor de Estados Unidos. Sí, está mal. De las dos cosas están mal. Muy parcializado para un lado o muy parcializado para el otro. Hay que contar la historia como es. Y la mejor forma de contar la historia es lo que estaban allí y lo que vieron esas personas. Porque una persona que estuvo en Tinajitas para la invasión no te puede contar lo mismo que pasó en Río Hato o en David. Cada persona tiene su historia y eso hay que respetarlo. Es la evidencia, los hechos, lo que pasó realmente. El problema, esa parte de la historia no se enseña, es limitada la información. Pero nos quedamos de brazos cruzados porque la historia es limitada. O nosotros hacemos docencia a través de las redes sociales. Tenemos un gran poder. Nosotros los que estamos en las redes sociales, los que tenemos algún nivel de influencia, pequeño, mediano, grande, de informar de forma correcta, llevar a las personas hacia la verdad, no a través de mentiras, engaños o nuestro criterio. Eso no es lo que importa. Lo que importa es los hechos. Los hechos es lo que importa, lo que realmente pasó. No, la verdad que hoy no hay mucha gente, entonces no puedo hacer una encuesta con poquita gente. Cuando haya más gente, entonces sí. No, eso, a ver, vamos a leer a Francisco. ¿Dijiste o no dijiste que los demás deben unirse para ganarle a los candidatos que ya han gobernado? Sí, yo lo dije y eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver con las otras cosas y los otros ataques que me has hecho y las otras cosas tonterías que has mencionado de mí que ni sabes nada. Pero sí, es cierto, yo dije eso. Si tú quieres sacar a alguien que está ahí como una lacra, oye, únanse a los opositores. Siempre repite Benicio. ¿Quieren sacar a Benicio Robinson? Únanse todos los opositores de Benicio Robinson y ese man no sale, loco. Pero no, voten por mí. Y el otro vota por mí. No, pero vota por mí. ¿Cuántos candidatos son? Son como 9. ¿Quién va a ganar? Benicio. Porque son brutos. Porque son hambrientos. Cada militar tiene una cantidad de muertos que no se comenta. Claro, por supuesto, Erika. Ningún gobierno que llega por medio de la fuerza es un gobierno saludable, es un gobierno potable. Es un gobierno de imposición. Es un gobierno de quítate tú para ponerme yo. O sea, eso realmente no es lo que uno quiere. Uno quiere un proceso democrático. La democracia tiene muchos errores, es cierto. Nosotros confiamos en un candidato, pero ese candidato nos falla, le falla a la mayoría. Porque a veces el hecho que te falla a ti no quiere decir que le falló a la mayoría. Ayudó a otras personas, a ti no te ayudó, pero ayudó a la comunidad. Ayudó al pueblo. Entonces ese debería repetir. Yo pensé que Rómulo y Lombana se iban a unir. Esa es una posibilidad. Eso les daría mucha más fuerza. Noriega fue el remate con sus grupos militares. ¿Quién es peor, Benicio o Raúl Pineda? Bueno, eso lo tienen que decir los que están en el circuito. Yo no estoy en el circuito de Raúl Pineda ni tampoco en el circuito de Benicio Robinson.
¿Quién es peor? ¿Quién es mejor? No me gusta decir eso. Digo, ¿quién hizo su gestión bien y quién hizo la gestión mal? Eso tal vez podría ir por ahí. Porque buenos o malos no lo sé. Acuérdense que esa gente tiene familia. Todos tienen hijos, todos tienen nietos, todos tienen hermana, mamá. O sea, yo de lo que hablo aquí es de la gestión. Yo no hablo del personal, yo no me tomo esto personal. No es contra la persona, es contra la gestión. ¿Y qué poder tiene un gobernante que con un plumazo, con una decisión, puede hacer que un río cambie su curso, se ponga un puente, se construya una escuela? Esas son las cosas que hay que ver, ¿no? ...92% de que Bolita repetirá. No sé quién es Bolita, o quise decir Bolota. Bolota, eso es Colón. Erika dice que Lombana es mota con sus donantes de campaña. Bueno, eso es una aseguración bastante delicada. Yo no tengo información al respecto. Lo que yo sí estoy más que seguro es que los medios de comunicación tienen su candidato. Ya yo lo he mencionado. Los medios de comunicación tienen su candidato. Ellos están ocupándolo. ¿Quién es el candidato de los medios de comunicación? Nada más usted mire las propagandas en la televisión. Mire qué candidato sale más. Yo creo que ya usted sabe, ¿no? ¿Cuál es el candidato que más sale en la televisión en Canal 13? ¿Cuál es el candidato que más sale en TVN? Ya usted sabe. Hágase esa pregunta, investigue, nada más mira la televisión. ¿Qué candidato sale más veces con publicidad de campaña? Dígalo usted. Usted sabe, ¿no? Entonces ahí usted se da cuenta quién es el candidato. Y no es mujer. No es Zulay, tampoco es Maribel Gordón, es un varón. ¿Quién es el candidato que más sale en Telemetro? Y el candidato que más sale en TVN y en la prensa. ¿Cuál es el candidato que más le aupan? No digo Martinelli, porque la prensa ataca a Martinelli. Entonces, esto es otra cosa diferente. En la prensa se la pasan atacando a Martinelli y a Mulino. Lo que ellos no se dan cuenta es que le dan más publicidad. Son tontos, porque le dan más publicidad a Martinelli y a Mulino. Pero la prensa también pone candidatos con propuestas. Next también. Y así, en los medios de comunicación. Imagínate. ¿Qué es lo que más sale? Todas estas son cosas que... Exacto. Todas estas son cosas que uno tiene que ponerse a ver. Pero ¿cuál es el gallo tapado? También. ¿Cuál es el gallo tapado? Porque hay unos que más salen y hay gallo tapado también. Que cuando salen son puras beneficios, bondad, de maravilla, resuelven el problema del mundo entero. Amén. Me explico. Entonces estas son las cosas que uno tiene que ponerle el ojo y ponerle cuidado. Claro. Cada uno sabe ya. Ya todo el mundo lo ve. Todo el mundo sabe qué es lo que está pasando. Se hacen los tontos. Ah, también en YouTube, claro que sí, por supuesto. Acuérdense también otra cosa, no tampoco es el que más sale, porque el que más sale no quiere decir que es el que va a ganar. No es el que más sale. Ya la gente tiene su candidato ya. Sí, salen muchos. De hecho, yo no le di permiso ni a Martín, ni a Rómulo, ni a Mulino
ni a Zulay, ni a Lombana, ni a Melitón, ni a Maribel Gordón, ni a Gaby Carrizo, mucho menos, a ese mucho menos le doy permiso de que salga en algún video mío. Pero me han dicho que cuando yo voy a sacar un video, un estreno, un en vivo, ahorita mismo, cualquier momento sale, yo estoy hablando contigo y sale una propaganda. Yo no puedo controlar eso. Salen propagandas de alguno de los candidatos antes mencionados. Para la alcaldía sale Willy Bermúdez. También debe ser por la ubicación. Como yo estoy aquí en la ciudad capital, sale Willy Bermúdez, sale Casís, sale también Edison Brose, sale Cheyo Galvez. Han salido mis videos. Y yo no tengo nada que ver con eso. Y a mí no me están dando nada. Que es lo más triste del caso. Ninguno de esos candidatos me está dando nada. Que eso es lo que me molesta. Mientras yo estoy hablando contigo, me sale publicidad. Todos esos manes, yo estoy haciendo mi video. Porque yo he visto que estoy haciendo mi video y sale Mulino. Que si sale Rómulo Ruz. A lo mejor también puede ser que si yo pongo en mi video el nombre de Martinelli, me va a salir propagandas de Martinelli. Si pongo el nombre de Lombana, me sale una de Lombana. Si pongo de que Martín Torrijos o Gaby Carrizo, me sale Gaby Carrizo o Martín Torrijos. Porque también como que el algoritmo de YouTube dirá de que bueno, este man va a hablar de eso. Vamos a poner política, pues. Probablemente. Así es. ¿Ya le dijiste? No sé. Estoy trabajando. Me hice el corte, que tarde llegó tu comentario. Sí, yo me hice el corte hace rato. Ya es más, tengo que darle pulido a lo que es la barba. Me tengo que preparar para el 5 de mayo. El 5 de mayo, creo que el 5 de mayo me quito la barba y los bigotes. Me lo quito todo. ¿Me la quito o no me la quito? Me quito la barba para el 5 de mayo. Me voy a ver súper raro, ¿eh? Me voy a ver súper extraño, pero el 5 de mayo me quito la barba y me quito los bigotes. Y me voy a cortar cocobolo, totalmente cocobolo. Cocobolo al rape 100%. Y adiós colita. Adiós rabita de puerco. Se fue el rabita de puerco. Dice, Lombana ha capturado mucha gente después de lo de la mina y le creen el discurso. Bueno, yo no sé. ¿Ya hablaste? Yeah, she told me. I'm going. No hay nadie, no sé. I know. A Megaman, gracias. El 5 de mayo vas a abrazar a tu tío Mulino. Oye, pero Francisco está tóxico, loco. Vino con, no sé, te dejó la mujer. ¿Qué te pasa? Estás como de pelea con la señora. ¿Qué es lo que te pasa, Francisco? Hoy estás irrespetuoso, estás irreverente, estás tirando puro veneno, loco. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, loco? Buenas noches a todo Panamá. Va a quedar así Mulino, Lombana, Martín Rómulo, Gaby, Melitón. ¿Y qué pasó con Zulay? ¿Y qué pasó con... Eso está raro, Fútbol Pro. Bueno, eso fue parte de lo que yo les comenté sobre el tema de lo que viene siendo el voto cociente, medio cociente y el voto residuo. Eso es así. También vamos a hacerlo en un video más corto y más resumido, un video que no dure más de 1 hora, un video que dure máximo 5 o 6 minutos, explicando bien cómo es el voto. El que no le da like, ¿qué más hay aquí en las redes? Vamos a ver qué hay. Tenemos que, bueno, que Roberto Durán está bien. Bueno, no sabemos.
Hay mucho secretismo acá. ¿Qué más hay en la prensa? Pues yo no quiero poner la prensa se la pasa con su dolor, con su dolasma. Una vaina contra Molino, una vaina contra Martinelli, que eso no hace más. Mira, sábado picante. Ha tirado 3 sábados picantes, pero todo, mira, hoy, nuevamente, la prensa tiene una campaña. Nicaragua desafía a Panamá, traslada consulado a una casa contigua a su sede diplomática. Imagínate, solamente hablan de Martinelli, no lo sueltan, no lo soportan, no lo sueltan, no lo soportan, no lo sueltan. La prensa no hace más nada que hablar de Molino y de Martinelli. Y busca las peores fotos, las caras más desagradables de ellos dos, cuando están enojados, cuando están gritando, cuando están discutiendo, lo que sea. No hacen otra cosa más que eso. Un problema personal que tiene la gente de la prensa contra Martinelli y Molino, Dios mío. De verdad, no soy yo, son ellos. Nada más se la pasan hablando de esos dos, hombre. Día a día sí pone un poquito más de farándula. Un poquito más de cosas aquí. Por ejemplo, imagínate, agarraron a Guasón. Los padres entregaron a Guasón. Ahí hablan de Melfi, también es la novela. No se ha reportado víctima ni herido. Bomberos atienden incendio en el PH Waterview en San Francisco. Waterview. Un incendio en Waterview. Mamá luchona. Eso es una cosa que... Es un nombre que me dan hasta pereza. Esas cosas que eso inventan una bobería. Imagínate. O sea... No hay más nada. Pura farandulita leve. Que intentan inhabilitar a Molino, está fuera de orden, ya ni disimulan. Bueno, el tribunal electoral tiene la culpa muy tarde. Gaby es el más inteligente de todos, es el matemático. You know, pon la cuenta de la gaviota y verás cómo odia a RM. Ah, sí. ¿Quién es la gaviota? ¿Por qué le dicen gaviota? Ah, le dicen gaviota. Mentira, yo sé. La prensa es puro chisme, correcto. Ah, el PH Cristal. Nada, en nada quedó. El PH Cristal. ¿Te acuerdas de ese caso? Esa gente quedó jodida y todavía no se les ha resuelto nada. No se les ha resuelto nada al tema del PH Cristal. Hoy dedicamos un momento importante del video para poder hablar del Cholo Roberto Mano de Piedra Durán. Y definitivamente nosotros los panameños deseamos de todo corazón que Roberto Durán se recupere de su momento difícil, ¿verdad? El momento difícil que le estaba pasando. Muchos piensan y tienen sus razones para pensar que tiene que ver con el tema de la pandemia y todo lo que se ha puesto después en la pandemia a la gente, lo han obligado a ponerse a uno. La prensa tiene malos recuerdos cuando le cerraron un periódico, pero se lo cerró la dictadura. Contra ellos debería ser. Tal vez le pusieron muchas demandas. Durán está muy joven, 72 años, muy joven ciertamente. No está joven. No, tampoco es que está joven Durán, tiene 72 años, Ojo con eso ahí, también. 72 años, pero la gente se nos está yendo muy temprano, porque creo que con 72 años tú estás joven. Ya después de los 80 ya estamos hablando de otra liga, ¿no? La gente está hablando de eso, de la jeringuita esa. Ojo pues. Ojito pues.
Mucha gente no le gusta hablar del tema. Yo trato de no hablar mucho de eso porque ese tema es delicado. Pero bueno, amanecerá y veremos porque todo se va a saber en esta vida. Y no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Vamos a estar pendientes de la noticia. Yo por el momento era un video corto de 1 hora de duración donde yo quería compartir con ustedes el tema del momento. Roberto Mano de Piedra Durán y cómo votar por diputado. Probablemente mañana, el lunes o el martes vamos a estar haciendo un live, lo vamos a anunciar por las redes sociales. Y vamos a estar más que pendientes por el contenido para todos ustedes en su canal YouKnow. Así es que, no, yo creo que sí, que se la puso él y que se la pusieron todos, se la han puesto, porque prácticamente llega un momento que fue obligatorio ponerse no puedo decir la palabra, no puedo decir la palabra. No puedo decir la palabra, está prohibido. ¿La dije? ¿Qué dije? ¿Uno? Eso. Bueno. Pendiente con eso. Hay que educarse, hay que leer, hay que estudiar, hay que estar muy pendiente. Y el 5 de mayo votar a conciencia. Por el momento yo me despido, pero vuelvo este fin de semana. Siga pasándola bien usted donde quiera que se encuentre. Y vamos a estar transmitiendo con ustedes lo que acontezca. Donde hay una cosa importante que decirlo, lo vamos a decir aquí en tu canal YouKnow. Nos vemos hasta la próxima y ya lo sabes, suscríbete y activa la campanita. YouKnow, ¡pra!